creo que está. Ok. Ok, ya empezó. Buenas tardes, somos el equipo 2. Venimos a hacer un debate para la actividad de aprendizaje. Vamos a hablar sobre el conflicto de la religión y la ciencia en la época de la Ilustración. Somos 6 compañeros. Voy a empezar a presentar los equipos. De parte de la religión va a ser mi compañero Saúl García de la Cruz, Adriel Castillo Alcántar y Carlos Alberto Treviño García. De parte de la religión, de parte de la ciencia, va a ser mi compañero Adriel Castillo y Lucas Ramón Treviño Suárez. Y cuenta con su servidor como mediador de este debate. Entonces vamos a empezar. Algo que me gustaría empezar con la ciencia, si estamos de acuerdo, que mi compañero Adriel Castillo empiece con este debate. El primer punto de vista es a mayor modernidad, menos religión. La sociología se ha ocupado desde sus comienzos de la religión. Sus fundadores, Karl Marx y Max Weber, tuvieron una mirada desconfiada y crítica de las instituciones religiosas. Al fin y al cabo, eran hijos de la Ilustración, y lo religioso era oscurantismo que había que dejar atrás. En pocas palabras, para ellos no existía la religión. Gracias, Adriel. ¿Algo que decir de parte de la religión? Pues más que nada, yo digo que la religión tiene aquí una presencia muy importante, ya que grandes filósofos del pasado, antes de la Ilustración y después de la Ilustración, también fueron cristianos y también fueron de otras religiones, ya que en la Ilustración se puso una diversidad muy grande de la religión. Tampoco lo voy a negar, pero la religión también tiene que ver mucho con el pensamiento filosófico y grandes pensadores. Es muy buen argumento de parte del equipo de la religión. ¿Algo que decir de parte de la ciencia? Yo me inclino más por la ciencia, ya que en la religión no se puede demostrar al 100% la existencia de algo más, o sea, más allá de que hay libros como la Biblia o cosas así, no hay alguien que diga sí es cierto, nomás podemos confiar en la palabra de alguien más. Y en cambio la ciencia sí se puede demostrar que es verdadera. Es cierto. Gracias, Luca. ¿Algo que decir de parte de la religión? Pues yo pienso que la religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá, ¿sí? La experiencia religiosa proporciona explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo. También pienso que la religión juega un gran papel en la sociedad y en las políticas de los gobiernos y en la vida de las personas. El propósito de las religiones es reglamentar la relación de sus adherencias con lo que se define como sagrado y con un contexto espiritual, a menudo de representar por uno o varios dioses. Ok, muchas gracias. ¿Algo que comentar del equipo contrario? La TDS es una perspectiva tanto analítica como normativa, una lectura académica, pero también un modelo social. Para ser moderna, una sociedad debería reducir el rol público de las religiones y privatizar las experiencias religiosas personales. Desde esta mirada, modernidad y religión son básicamente incompatibles. Okay. Muy buen argumento. ¿Algo que decir del equipo de la religión? Sí,
Como comentaba mi compañero Saúl, existieron grandes filósofos que fueron religiosos y más o menos lo que existía en las religiones fueron el deísmo, que fue la actitud religiosa típica de la Ilustración, específicamente en Francia e Inglaterra. Y ya. Ok, muchas gracias. De parte de la ciencia, ¿algo que comentar al respecto? A mayor modernidad, menos catolicismo. Numerosos estudios sobre los cambios religiosos en América Latina reconocen los límites de las TDS. Para implementar la realidad social local, en general, estos trabajos entienden por modernidad la expansión de las dinámicas económicas del capitalismo, la separación de esferas incumbencia, la lucha por la conciliación de derechos políticos, sociales y sexuales. Ok, muy buen argumento de tu parte, Adriel. ¿Algo que decir de la religión? ¿Qué parte de la religión? Pues yo digo que la modernidad y la religión se pueden llevar muy bien de la mano, y la religión, pues como ya había comentado, pues siempre cumple un papel muy importante, que como ya había dicho, grandes filósofos fueron religiosos y por aquella religión se inspiraron, como por ejemplo en la vida. La religión más que nada para el ser humano es llenar ese vacío que podría decir del pensamiento. Por ejemplo, si alguien se enferma, a quién le vas a dejar ese peso de consentimiento, pues ese sentimiento? La religión se puede definir también como una casa de refugio donde uno puede descargar sus emociones y pedirle a un Dios, como en este caso. Y pues yo digo que la Biblia y todos esos libros son sagrados, por alguna razón están donde están. Y pues tampoco se puede contradecir porque tampoco hay tanta evidencia como para contradecir una religión tan grande en el mundo, que a pesar de más de 2000 años, todavía sigue siendo la primordial religión de la humanidad. Claro, es muy buen argumento, de hecho. ¿Algo que decir de parte de la ciencia con respecto a lo que dijo mi compañero Saúl, que creo que dio un gran paso a casi llegar a la conclusión de este tema? ¿Algo que decir? Yo difiero contigo en la parte, por ejemplo, en un refugio. Yo creo que a lo mejor a este punto tienen razón en gente que a lo mejor ya no tienen más en qué creer, pero a lo mejor eso también se podría, pues, se podría, ¿cómo decirlo? Se podría ayudar o explicar con la ciencia. Por ejemplo, alguien se enferma y no sé, alguien lo tienen que operar y al final dicen, gracias a Dios, estás bien. Y en vez de agradecerle pues al doctor que estuvo estudiando durante 10 años para poder realizar esa cirugía, para que esté la persona bien. ¿Eso es todo de tu argumento, Luca? Y sí, sí. Ok, bueno, entonces en esta parte del debate vamos a llegar a una conclusión de ambos bandos para llegar a una retroalimentación y que tanto personas de parte de la religión, personas de parte de la ciencia puedan llegar a entender, comprender el punto de cada uno de los equipos. Así que me gustaría que una persona de cada equipo dé su conclusión del tema. Empezamos con la ciencia. En conclusión, yo creo que yo me voy a este,
Y siempre por el lado de la ciencia, ya que yo sí puedo creer y confirmar en algo que existe y se puede comprobar, ya sean aspectos de salud o inteligencia, no, sí, o otros aspectos diferentes, ya que como la religión, creo yo, se basa en simplemente puras creencias y no en algo que se puede confirmar como tal. Ok, muchas gracias, Luca, por esa gran conclusión que nos pone a pensar muchas cosas acerca de la ciencia. Empezamos con la religión, por favor. Pues mi conclusión es de que la ciencia y en general pues es buena, como también la religión. Yo digo que se pueden llevar muy bien de las manos. Se podría decir que la ciencia pues tuvo un gran papel, pero la religión también tiene un gran papel. Entonces yo digo que mi conclusión sería de que se podría respetar cada quien su decisión. Al final de cuentas, los dos hacen se podría decir, un buen común para la sociedad, ya que las dos tienen grandes aportes, y esa sería mi conclusión. Ok, muchas gracias por esa conclusión. Si hay alguien que quiera decir algo más, si no, yo creo que ya sería todo por este debate. Creo que llegamos a 2 puntos muy buenos, donde hay una gran retroalimentación de ambas partes. ¿Hay algo que comentar o damos por finalizada? No, damos por finalizar. Podemos dar finalizada la sesión. Ok, bueno, muchas gracias televidentes por acompañarnos a este debate. Eh, Esto fue todo por el equipo 2. Gracias por la atención prestada. Nos vemos en la próxima. Voy a terminar la grabación. Gracias.